Mañana de día miércoles, una semana corta de labores, pero nosotros aquí ya para compartir junto a ustedes, como cada mañana, importantes invitados que junto a ellos compartiremos y haremos noticia a través de las redes sociales de Facebook y Twitter en el transcurso de este día, a través de nuestro medio de comunicación, correos como Ecuador en Vivo, Ecuador Inmediato, el ecuatoriano.com, Los Andes, nuestra página web y otros correos a nivel nacional. Cogen y recopilan nuestra información como de otros países también donde llega nuestra señal. 94.1 nos retransmite en la provincia de Azuay, en el Austro, Cañar y Loja también. Gracias por acompañarnos. Nuestra primera invitada en esta mañana es Nivia Vélez, asambleísta independiente. Con ella queremos compartir dos temas fundamentales. El uno, denuncias que viene realizando, que las ha formulado, las ha presentado en diferentes organismos del Estado. En cuanto a lo que tiene que ver a la presencia del economista Ramiro González y su nueva agrupación política, que va tomando fuerza en algunas provincias del país, y que eso ha molestado también a otros sectores integrantes de Alianza País. Y la segunda, estaremos hablando también del tema de la ley de comunicación. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, asambleísta. Vamos por lo primero, las denuncias que usted presentó en contra del economista Ramiro González y su agrupación política. Bienvenida. Bueno, buenos días. Yo creo que es importante que se vayan transparentando las actividades que con recursos públicos se cumplen por funcionarios de diferentes instituciones. Y yo he cuestionado fuertemente que los recursos del IES están siendo ocupados en el fortalecimiento de la campaña del Movimiento Avanza. Un movimiento que se ha constituido en un ala del partido de gobierno y que obviamente no es que le suma al gobierno, sino que se está fortaleciendo en base a los propios militantes de país que no se sienten bien en el movimiento país, que no tienen cabida y que ahora se suman al movimiento Avanza. De paso le digo, eso ya ha generado un descontento al interior del país. Pero el tema es que para fortalecer este movimiento Avanza se han utilizado y se utilizan recursos públicos, recursos suyos, recursos míos, recursos de la seguridad social. Por eso es que me satisface que ahora, por lo menos, aunque sea después de 2 años de que hemos venido diciendo, algo está pasando en el Seguro Social, algo está pasando con los recursos de afiliados y jubilados, por fin, a los 2 años, veo que el Consejo de Participación Ciudadana hace públicas estas denuncias. ¿Como cuáles? Pongamos el ejemplo. Bueno, la señora Marcela Miranda, con fecha 8 de marzo, pide al director ejecutivo, al director general del IES, le conteste y le dé información sobre 20 temas que ella plantea aquí, que van desde sobreprecios en medicinas hasta el hecho de que se han adquirido quirófanos, camas con sobreprecios, pero algo que es lo más grave, se han entregado medicamentos sin que tengan el aval, sin que tengan la calificación del Instituto Izquieta Pérez. Una medicina, un comprimido que se llama warfarina y que ha sido repartido en todo el país. ¿Quién va a responder por ese perjuicio que seguramente con esta clase de medicina se causó a los afiliados? Si usted conversa con un afiliado, le dice, vea, hay medicamentos que nos dan para todo. Si decimos nos duele la cabeza, tenemos resfrío, el problema del riñón, el medicamento es el mismo. Sin embargo, en estas preguntas que formula la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, se establece que hay medicinas caducadas, que hay medicinas con hongos, que se devolvieron inclusive recursos en un 50% de lo que no se adquirió medicina. Ya. Entonces, este no es un manejo eficiente, este no es un manejo transparente. Pero no hay que confundir las dos cosas, uno como director del IES y la otra como organización política, o ambas van alineadas. Bueno, el hecho de que usted cumpla esa función de director de un movimiento nacional y use los recursos humanos, técnicos, económicos, hace que las dos cosas se fusionen. ¿Que garantiza que se estén utilizando los recursos? Vea, si usted revisa la propia revista Vanguardia, en primera página, cuando se inscribía el movimiento, lo vemos al economista González, al director del BIES, a la directora del HCAM, en primera plana, ¿no? Seguramente, también en horas de oficina y de trabajo, como era el 8 de marzo, entregando la inscripción, el 22 de marzo,
entregando la inscripción de su movimiento. El solo hecho de distraer ese tiempo, en vez de prestar servicios en un hospital que está demandando que se mejore, como es el hospital Carlos Andrade Marín, ya significa distraer recursos. Pero vamos más allá. Tenemos al señor John Argudo, que funge de secretario general del Movimiento Avanza y que hace la Secretaría General como asesor del director del BIES, desde donde se desplaza a todo el país para conformar y consolidar el movimiento. En las provincias, los directores del IES son los directores del movimiento. Pero sin embargo, en provincias hay satisfacción del trabajo que viene haciendo el economista Ramiro González. No. En ciertas provincias, en los hospitales del IES. A ver, yo creo que si usted le pregunta a un afiliado si logra coger una cita, le va a decir que no. Y cuando finalmente coge la cita, ¿no?, se la dan para 1 o 2 meses y la clase de medicamentos que se entregan es de mala calidad. Yo no discuto que se han mejorado los edificios, yo no discuto que el televisor viejo fue cambiado por un nuevo plasma y que los asientos viejos ahora son nuevos. Eso está a la vista, pero la atención médica, la atención básica que necesitan los afiliados sigue siendo un problema. Quiere decir que recursos del IES, dinero, son utilizados para esta nueva agrupación política. Mire, yo quiero señalar que si usted revisa la publicidad del IES durante los 2 últimos años, publicidad que ha sido muy costosa. Solo el año anterior se dejó sobre $3 millones para publicidad y este año son 5,4 millones. Toda la publicidad ha sido el seguro Avanza y el movimiento se llama Avanza. Entonces se trató de posicionar con los recursos ¿Una coincidencia? del IES un nombre. Perdóneme, yo no creo que haya coincidencias, ¿no? Es una evidente utilización. Y cuando el economista González, el señor Argudo, recorren la provincia para inaugurar las obras o para ver cómo avanzan las obras, también esos recorridos sirven para realizar las reuniones de su partido. Ya. La gente que trabaja para el IES era la gente que, 6.000 contratados, se dedicaron a recoger las firmas para el movimiento. Bueno, ahora ha comenzado el Consejo de Participación Ciudadana a comenzar a sacar a la luz pública y comenzar a investigar estos temas, se le puede decir, de corrupción. Bueno, ha hecho bien, es una de sus facultades. Yo digo, aunque un poco tarde, pero dicen que más vale tarde que nunca. Yo me alegro y estoy satisfecha de que el Consejo de Participación Ciudadana, para que no digan que es un tema personal o de la oposición, qué bueno que una instancia del gobierno empiece también este tipo de investigación. ¿Qué otras instancias más deben entrar en este proceso de investigación? Entiendo que otros asambleístas y yo también he presentado a la Fiscalía y a la Contraloría denuncias concretas sobre el manejo de los recursos del IES, sobre el tema Campo Pañacocha, sobre la compra de bonos, sobre la deuda. Lamentablemente todavía no tenemos ninguna respuesta. Ya, ¿y quién tiene que hacer eso? ¿Quién tiene que hacer esa investigación? La Contraloría. Fiscalía, y ahora qué bueno que ha empezado el Consejo de Participación. ¿Van ustedes Ciudadana a comenzar a presionar? Pero obviamente es desde la nuestra Asamblea? función, es nuestra función, a pesar de que le digo, el presidente del Consejo Directivo del IES es el único funcionario que manejando tantos recursos como maneja en este país, no es sujeto de juicio político. Sin embargo, ahí tenemos que presionar para que se respete lo que dice la ley. Por eso le he preguntado, desde la Asamblea solo están presentando las denuncias a los otros organismos. No nos queda más, pero tenemos que hacerlo. De todas maneras, tenemos que hacer nuestra acción fiscalizadora. Y si se blindaron con estos artículos en Montecristi, ya llegará el momento en que tengan que rendir cuentas de este inadecuado manejo de los recursos de la seguridad social. Ahora, el tema está en la denuncia. Hay inquietudes también en Alianza País por esta agrupación del economista González, que está poniendo un poco en malestar justamente al bloque de Alianza País. Más allá de la agrupación que tenga el economista, de las inquietudes que tenga Alianza País, el tema va porque son recursos del Estado, recursos como los suyos y nuestros. El tema de que está generando malestar porque está formando su movimiento con la gente de Alianza País, los disidentes o los que no se sienten o bien. ex izquierdas democráticas. Ese es un tema interno de país. Yo ahí solamente puedo emitir una opinión, pero eso es un tema que internamente tendrán que resolver. Pero el tema del manejo de los recursos, ese sí es un tema nuestro como representantes del pueblo. ¿A qué otros sitios del Estado van a llegar con estas denuncias? Bueno, tenemos que visitar al Contralor para exigir que se nos informe cómo avanzan las investigaciones. Yo he estado pendiente de eso
y me señalaron que en el tema de medicina están avanzando. Quiero saber qué pasa con el tema bonos y con el tema campaña.